derecho a la educación. Saludar a todas y todos los estudiantes del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta ocasión les saluda su maestro Roger Sanginés Poma, del área de Ciencias Sociales, quien les brindará el contenido especial para el quinto de secundaria, que lleva el nombre de Nacimiento de la Nacionalidad en Bolivia durante el periodo del liberal y su relación internacional. Para iniciar, vamos a empezar con un concepto fundamental, que es el nacionalismo, que es una doctrina y movimiento político que reivindica la autodeterminación y el derecho de la propia nación para tomar sus propias decisiones. A continuación, vamos a definir cómo el liberalismo se integra a este concepto de nacionalismo. Primeramente, definir que el liberalismo es una corriente filosófica y política que determina la libertad y los derechos individuales, como el derecho a la propiedad privada, la libertad de creencias y la libre asociación. Dentro del liberalismo también se impone lo que es la igualdad en la ley para todos los ciudadanos que componen la nación. También, desde un enfoque económico, rescataremos las ideas de Adam Smith, que en su libro La riqueza de las naciones indica que el libre mercado está en la participación reducida del Estado en la economía. Todos estos conceptos también fueron fundamentales en la imposición de nuestro país independiente. Entonces, las influencias de la corriente liberal durante el siglo XIX estaban encabezadas por nuestros dos primeros presidentes, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, quienes tomaron todas las concepciones que se desarrollaban en el mundo. Por ejemplo, la Revolución Industrial en Inglaterra, la Revolución Francesa en Europa. También desarrollaron el concepto de las independencias de Estados Unidos. Todo este conjunto de ideas ayudaron a establecer un país independiente bajo las bases liberales. También recordar que ambos estudiaron los conceptos de Montesquieu y Condorcet, y los cuales influenciaron mucho al determinar que la economía internacional iba a ser muy importante en la independencia de estos nuevos países. En el caso específico de nuestro primer presidente, Simón Bolívar, tenía la idea principal de romper con el orden colonial y establecer los ideales de igualdad y libertad. Entonces, reorganizó una estructura política y administrativa, donde en la primera constitución que tuvo nuestro país, tuvo que aprobarla el Congreso bajo estos ideales. Bajo una visión enfocada a lo que es la población indígena, quiso liberar a los indígenas. Entonces eliminó el tributo obligatorio y declaró propietarios de sus tierras. Entonces estas dos funciones tenían un bosquejo tan grande en lo que eran las ideales de igualdad y libertad. Pero ¿qué ocurrió en ese entonces? La herencia colonial bajo ese sistema de imposición no pudo generar estas ideas. Entonces el segundo presidente, Antonio José de Sucre, tuvo que recurrir al tributo indígena y sostener así la economía de la nación. Entonces, tengan claro que las ideas estaban, pero la realidad social en la que vivíamos no permitían establecer estas ideas de liberalismo. En nuestro periodo histórico vino una segunda generación, los reformadores liberales, que estuvieron desde 1860 a 1870, los cuales surgieron a partir de la demanda internacional de materias primas, la cual promovió el comercio libre en nuestro país, en este caso hablando de la explotación del recurso de la plata. En el caso histórico se presentan importantes personajes históricos y los cuales se mencionan como los varones de la plata. Toda esta circunstancia de empresarios mineros y terratenientes se apoyaron en los tres principales principios: el libre comercio, privatización de las tierras comunales y la construcción de infraestructura ferroviaria que se orientaba a la exportación de nuestros recursos naturales al exterior. Existe una contradicción impresionante en este evento histórico. ¿Por qué? Si bien se promovía un mercado libre, no se reconocía el derecho fundamental de la mayoría de la población en nuestro país, que eran nuestras comunidades indígenas. Se hablaba de liberalismo, pero para un cierto grupo con privilegios burgueses, pero mientras la mayoría de la población no estaba teniendo estos ideales de igualdad y libertad. La reacción. Toda acción tiene una reacción. También surge esto en la historia.
Entonces, en las comunidades originarias se generó el liderazgo indígena, la cual lucharía para librar una lucha a nivel nacional para recuperar sus derechos, principalmente de sus tierras usurpadas, y después para generar una legalidad ante el Estado boliviano. Por ejemplo, mencionaremos a continuación al líder guaraní, Apiahuaqui Tumpa, quien en el oriente boliviano luchó en contra de los terratenientes para recuperar el origen de sus tierras para su comunidad. En el lado occidental, el líder aymara, Pablo Zarate-Vilca, quien con su lucha generó un movimiento de todas las comunidades para liberar lo que es un movimiento de recuperar sus tierras y los derechos de su población. También fue parte principal como personaje histórico en la Guerra Federal de 1898 a 1899. Todo este complejo de estudio de nuestra vida histórica durante el siglo XIX fue importante para lo que es nuestro país, lo cual nos ayuda a reivindicar que todo el ideal de libertad, igualdad y fraternidad y el derecho a la propiedad es una visión que debemos tener en la actual Bolivia del 2021. Para concretar la valoración de lo que es el tema estudiado el día de hoy, es necesario comprender que se debe relacionar las ideas con las acciones, tanto como surgieron con nuestros primeros presidentes. Todas las intenciones de ideales de igualdad y libertad fueron importantes, pero las realizaciones en las acciones no se determinaban en relación a lo que se vivía. Entonces es importante que tú, cuando tengas una idea, sepas cumplirla, hacerla una acción, ponerla en práctica. De esta manera, todo tendrá un funcionamiento perfecto. Te invito a que puedas realizar esta acción también con tu familia, dialogar con ellos, dialogar del proceso histórico que vivió nuestro país, donde se tenían buenas ideas, pero las propuestas políticas al pie de la letra en las leyes muchas veces no se cumplían. Y es una reflexión que actualmente también debemos realizar. De esta manera, te invito a que me acompañes en la próxima sesión a continuar este estudio de la materia de Ciencias Sociales para el área de quinto de secundaria. Me despido invitándote a que te sigas esforzando y apoyándote en tu texto de aprendizaje con la orientación de tus maestros para realizar todas las actividades de la materia y también de las otras. Hasta la próxima oportunidad, queridos estudiantes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.